Bueno, atención a la lista. Ya estamos todos, si no me equivoco. Si ya no tengo nadie en espera. Bueno, atención a la lista. Gloria Arieta. Sí. Que vayan. William Avelino. Presente. Mario Caballero. Sebastián Candelario. Presente. Sheila Escalera. Luis Espinosa. Presente. Jeremy Gamboa. Carly Guadalupe. Presente. Jonathan Méndez. Presente. Leslie Mina. José Montero. Presente, bro. Buenos días. Grace Pluas. Grace Pluas. Presente. Luis Rodríguez. Presente. Leonel Tuquinga. Y Cristian Uyaguares. Presente. Listo. Bueno, ya creo que estamos todos. Vamos a continuar con la sesión. Ya, entonces, nosotros estábamos viendo las distintas definiciones que se ven. Ya habíamos conversado acerca de los impuestos. Ahora vamos a conversar acerca de lo que son las transferencias. Cuando hacíamos nosotros el registro de las cuentas que corresponden al cálculo del Producto de la Nación, veíamos lo que son las transferencias de recursos. Un ejemplo de ellos veíamos el pago de el pago que se realizan a los jubilados. En fin, entonces vamos aquí a
profundizar un poquito más acerca del detalle, ¿no? De qué se tratan las transferencias. Entonces, al tratar de transferencias, se debe saber lo siguiente. El gasto público se puede agrupar en 4 categorías diferentes. Lo que es el consumo de gobierno, que es que abarca los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos y el pago de bienes y servicios adquiridos en el consumo corriente. Recuerden que el gobierno puede ofrecer servicios y para ofrecer esos servicios necesita personas, y con estas personas hay que pagar salarios, ¿no? Entonces, si ustedes van a la carretera y van a pagar el peaje, lo más seguro es que van a encontrar una persona que les va a cobrar el valor del peaje. En otros países estos peajes se manejan no con tantas personas, sino que simplemente uno va y pone la moneda y se activa el paso para el peaje. Entonces, si ustedes van a un hospital, encuentran el doctor, encuentran la enfermera, encuentran de repente a una persona encargada de la limpieza del lugar, encuentran en la parte administrativa quienes atienden, y todas estas personas reciben un salario. Entonces, eso es el salario del gobierno. Por otra parte, tenemos la inversión del gobierno. Esto corresponde a los rubros que generan o son generados o es con la finalidad de obtener gastos de capital. Construcción de obra física en general. Por ejemplo, tenemos el aeropuerto internacional que se está haciendo en la ciudad de Guayaquil. Es un gasto del gobierno, si bien es cierto lo está haciendo el municipio, pero se deriva del sector público, ¿no? O sea, es el sector público el que ofrece este tipo de servicios, no es la empresa privada. Tenemos el puente de la Unidad Nacional. Ustedes saben que se lo expandió hace algunos años atrás. Tenemos los puentes que se han hecho que unen la ciudad de Guayaquil con la ciudad de San Borondón, la ciudad de Guayaquil con la ciudad de Daule. Entonces, son inversiones que realiza el gobierno. Por ejemplo, en este caso son por medio de los gobiernos seccionales, como son los municipios. Tenemos por otro lado otros, si el gobierno construye un hospital, ¿ya? Entonces esas son construcciones relacionadas al gasto de capital que también realizan los gobiernos. Y esta es una manera de realizar transferencias de recursos de un sector hacia otro sector, porque de repente el gobierno se pone a invertir en alguna parte donde la empresa privada no lo haría. Porque la empresa privada siempre lo que busca es invierte siempre y cuando obtenga un nivel de rentabilidad. En cambio, el gobierno no necesariamente se va a enfocar al nivel de rentabilidad, sino que se va a enfocar en buena medida bajo una interpretación del costo social o del beneficio social que recibe toda la comunidad. Tenemos intereses sobre la deuda pública. Nosotros, cuando el gobierno tiene algo que se llama el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? No es nada más que los montos que recurre al gobierno a distintos agentes externos para poder cubrir sus déficits fiscales. Ustedes ya aprendieron en el parcial anterior a calcular el saldo de la balanza de cuenta corriente. Sabían que si nosotros tenemos el saldo de balanza corriente deficitario, el gobierno tiene que ver de dónde saca para cubrir esos montos. Entonces, eso es lo que se llama el valor en el cual el gobierno tiene que utilizar de un tercero para poder cubrir su déficit. Y ese valor, que es dinero, tiene un costo. Y ese costo se conoce como interés. Entonces,
y sobre esta deuda a través del tiempo va a tener que ir desembolsando ciertas cantidades de dinero, y esto se conoce intereses sobre la deuda pública, que para efectos de análisis es muy importante de saber estos intereses a cuánto asciende, en cuánto se mantienen, porque suele ocurrir muchas veces que las naciones, para financiar sus diferentes tipos de gastos públicos o sus diferentes tipos de déficit, lo que tiene que incurrir es a más deuda, que genera mayor pago de intereses, que a la larga termina pagando más intereses que lo que es el mismo capital, ¿no? Entonces, estas son cosas que relacionadas en los temas de intereses sobre la deuda pública. Tenemos transferencias al sector privado, que incluye pensiones de retiro y seguros de desempleo. Entonces, estos son otros ejemplos de los tipos de transferencias que realiza el gobierno. Prácticamente la transferencia no es nada más que asignar un recurso de un sector de la economía hacia otro sector de la economía. Y es la forma como los gobiernos tienen para intervenir y controlar las distorsiones que puedan existir en el mercado. Por ejemplo, una persona cumple una cierta edad, un número de aportaciones mínimo, entonces con eso la persona tiene derecho a una pensión de jubilación, y la persona ya no va necesariamente ya no va a trabajar bajo relación de dependencia, sino que lo va a hacer de manera independiente, o simplemente se dedica a descansar y va a recibir una mensualidad como concepto de jubilación. Estos son los distintos escenarios que nosotros tenemos de las transferencias. ¿Cuál es el objetivo de estas transferencias? El objetivo de los programas de transferencias es ayudar a las personas de determinada categoría, como serían los desempleados, ancianos, enfermos, estudiantes universitarios, y entre otros, de acuerdo a la situación de cada persona. Es lo que les mencionaba, un poco para corregir las distorsiones que se presentan en la economía. Por ejemplo, ustedes como estudiantes se encuentran formándose, están estudiando en una universidad pública, están adquiriendo conocimientos, y el costo que tienen es un costo mínimo, ¿no? De repente quizás pagarán alguna u otra tasa por alguna materia repetida, o de repente pagarán algún valor que corresponde dentro del proceso administrativo para el trabajo de la universidad, en fin. Pero ustedes, si se van a una universidad privada, lo más que seguro es que ustedes van a tener que pagar una matrícula fija, van a tener que pagar una mensualidad, entre otros rubros que les exige la universidad privada. De repente se hacen alguna actividad, alguna casa abierta, no sé qué sé yo, alguna otra actividad específica, tienen que pagar de sus propios ingresos para poder mantener el nivel de educación. En cambio, en el sector público, ustedes lo reciben tácitamente de manera gratuita. Los desempleados, bueno, esto fue algo que prácticamente es nuevo, es reciente para la nación. El seguro al desempleo, si una persona ha sido despedida intempestivamente de un lugar, va a tener derecho a, después de cierto número después de ciertos meses de estar desempleado, va a tener derecho a un rubro que normalmente se daría a las personas una vez se jubilen, que son los fondos de cesantías, que es un monto que una persona mientras está trabajando está aportando, y de ahí van a salir los rubros para su jubilación. Entonces, el gobierno dice, bueno, te has quedado desempleado, yo te voy a dar un porcentaje de este seguro, de este monto por cierto periodo que dure tu problema. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Lo que son ancianos, enfermos, bueno, en fin. Todo esto corresponde a lo que son las transferencias, o cuál es la razón de ser de las transferencias.
¿Cómo se financian las transferencias? Esto es muy importante entenderlo, ya que uno dice, bueno, el gobierno debería intervenir en todos aspectos, sí, pero para todos estos aspectos se necesita de liquidez, se necesita de un recurso monetario. El gobierno, si quiere intervenir, si quiere regular algún precio, si quiere establecer alguna partida, si quiere establecer algún beneficio en el cual se regulen los montos, todo eso va a representar costo de recursos. Siento así que esta, la única fuente que tiene el gobierno de obtener recursos de manera directa es a través de los impuestos. Entonces, cuando el gobierno quiere ofrecer más servicios sociales, lo más notable que suele verse es que se generen algún tipo de impuestos. Entonces ustedes eso también tienen que analizar un poquito cuando vengan las campañas, ya que estamos en época de campaña electoral, donde X o Y candidato se va a acercarse y les va a decir, vote por mí, vote por mí, vote por mí. Entonces ustedes van a preguntar, bueno, ¿y qué ofreces? Entonces, aquí es importantísimo de que ustedes apliquen todos los conocimientos que están obteniendo. Por ejemplo, si viene un determinado candidato y le dicen, yo durante mi gobierno te voy a bajar el impuesto al valor agregado, te voy a bajar el monto que tú pagas por impuesto a la renta, te voy a bajar impuestos. Tú dices, oh, chévere, mira, güey, va a bajar impuestos. Entonces, con lo que va a bajar el impuesto, va a aumentar el consumo, porque va a estar las cosas más baratas. ¿Sí? Ya está bien, perfecto. Y al mismo lado te dice, nosotros te vamos a darte una educación de calidad en donde ya se va a dar becas, más becas, se va a ofrecer mejores, qué sé yo, que ya se va a pagar también las maestrías, por decir, se va a pagar maestrías de manera gratuita, se va a eliminar algún tipo de concepto relacionado a la educación que ya no se pague, en fin. O dice, bueno, nosotros vamos a darte un bono estudiantil indistintamente de la nota que tú saques. Entonces dice, oh, chévere, voy a tener mayor educación, además de eso me van a pagar por estudiar. Está muy bueno. Pero ahí la pregunta que ustedes se tendrían que hacer es, ¿de dónde va a obtener los recursos? Porque si va a generar más gasto, eso simplemente es más gasto, va a necesitar contratar de repente más personas, o va a necesitar con el mismo número de personas hacer más cosas, si va a generar más recursos financieros, de repente, más inversión. Entonces, y la pregunta es, ¿de dónde obtienes los recursos? Ah, existen reservas. Entonces quiere decir que lo que tú vas a hacer como gobierno va a ser solamente algo transitorio, algo temporal. Dice, no, eso ya va a quedar, voy a hacer para que quede de por ley. Ya, si va a quedar de por ley, ¿de dónde vas a sacar los recursos para hacer lo que estás proponiendo? Entonces ahí viene la pregunta, ¿estaría el candidato hablando con argumento técnico o simplemente estaría hablando por inspiración para captar unos cuantos votos adicionales? Entonces eso también se debe de tener muy en cuenta, este tipo de información, para poder discernir con un poquito de más claridad entre los distintos candidatos que tenemos para las próximas elecciones. Esto también nos muestra que un aumento en la tasa impositiva marginal media. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Y usted, por qué candidato bajo sus conocimientos y su criterio, cuál cree que es el candidato más óptimo para que sea el presidente? Yo les voy a decir algo, y me voy a coger a lo que dice la ley en el artículo que corresponde a la parte de la elección, de la elección, en el cual se dice que el voto es secreto. ¿Ya? No les voy a decir por cuál candidato me inclino o por cuál candidato estaría mi propensión a votar. Lo que yo sí les puedo decir es que hay que analizar bastante a cada uno de los candidatos, qué es lo que dicen, qué proponen, si lo que proponen
qué tan real es que se pueda cumplir, porque todos ofrecen un montón de linduras, un montón de bellezas, pero hay que ver quién realmente va a poder cumplir. Y en función de lo Es como el candidato que propuso bajar del 12 al 8, si no me equivoco, al 8% el IVA. Y yo creo que, o sea, aunque puede que le baje el IVA, ¿verdad? Al producto, pero igual la inflación hace que los productos suban de precio. Entonces, tal vez el IVA cueste menos, pero el producto va a valer exactamente lo mismo. Digo yo, no sé, la verdad. la inflación, ¿por qué se da? Bueno, esto ya estamos estudiando un poquito de lo que es macroeconomía. La inflación no es nada más que un aumento de los precios. Claro. De los precios relacionados en este caso a la canasta básica. Entonces, si tú dices que vas a bajar el porcentaje del IVA. Entonces, primero, para poder hablar con mayor precisión, tú debes de saber cuánto es el presupuesto nacional. Mi presupuesto nacional es de 15.000 millones de dólares. De estos 15.000 millones de dólares, el 51% se financia con impuestos. Y que estamos hablando, si son 15.000, estamos hablando de por lo menos unos 18.000 millones de dólares que se financian con impuestos. De estos 18.000 millones, resulta que el 50.000 de estos, 8.000 millones, resulta que 4.000 se financian con impuestos indirectos, que vendría a ser el IVA. Si 4.000 millones vas a bajar el porcentaje de la recaudación del 12% al 8%, quiere decir que tú vas a tener un recorte de, si dividimos en 2 puntos, 12, a ver, hagamos la división rapidita. A ver, déjame ponerle acá para que ustedes lo puedan visualizar. Si hacemos la conversión que usted dice, en vez de 4, sería como 1 punto y algo, más o menos. 1 punto y algo miles de millones de dólares. Aquí puse compartir el escritorio. Abrir la calculadora, tenemos aquí que es el 12%, que es lo que es el IVA ahora. Si lo baja al 8%, vamos a hacer 8 dividido para 12. Estamos hablando que es el 66%, quiere decir que va a reducir los impuestos indirectos en un 34%. ¿Cómo saco este 34? El 66 menos 1, ¿no? Estaríamos diciendo de que estoy reduciendo los impuestos en un 33%. Si estamos hablando de que los impuestos indirectos corresponden, ¿cuánto dije? 4.000 millones. Entonces, 4.000 millones. 4.000. Esto por el 33%. Estamos hablando que el gobierno va a prescindir de 1.300 millones. De 1.300 millones. Entonces, estos 1.300 millones, ¿de dónde los va a obtener? ¿Sí? Y además de eso ofrecen, voy a darte más empleo. ¿Ya? ¿Cómo vas a dar más empleo? Que vas a aumentar el gasto público. Pero si ya me estás diciendo de que por un lado vas a aumentar el gasto público por ofreciéndome servicios gratuitos y vas a bajar impuestos, entonces si vas a eliminar ese tipo de impuestos significa o me vas a crear ¿qué otro tipo de impuesto me vas a crear? Vas a subir el impuesto a la renta. Y dice, no, voy a bajar el impuesto a la renta. Y entonces, ¿qué? Vas a subir los impuestos arancelarios. Pero para subir los impuestos arancelarios no es tan fácil coger y digo, voy a subir impuestos arancelarios porque hay una serie de organismos internacionales que regulan esto y no es tan fácil de coger y decir, voy a cobrar impuestos a Colombia o a Perú porque están importando más. Existe algo que se llama la Comunidad Andina, el Pacto Andino, y el Pacto Andino establece de que ustedes pueden transferir productos y mercancías entre las naciones que forman parte de este convenio y no van a pagar aranceles. Entonces, no es tan fácil coger y aplicar una medida así a la diestra y siniestra. Entonces, todas esas cuestiones se las debe analizar cuando escuchemos a uno u otro candidato que de repente dicen, y ojo, yo no me estoy estableciendo a uno u otro candidato, simplemente estoy mencionando lo que puede ser una propuesta de X o Y postulante y simplemente darle un fundamento técnico en función de la viabilidad de la ejecución
de la promesa que está haciendo en campaña, porque es lo típico que uno sabe escuchar. Sí, todos los políticos mienten, claro, porque ofrecen en campaña un montón de cosas que en la práctica es imposible realizarlo, y obviamente la mayoría de las personas que escuchan las propuestas carecen de las herramientas para conocer si es que de verdad les están diciendo verdad o les están diciendo mentiras, porque al momento de ofrecer en una campaña, les va a decir, voy a aumentar, voy a hacer, por ahí escucho de repente a X o Y candidato que dice, vamos a aumentar el nivel de construcciones que se va a hacer para que todos, vivienda para todos, todos tengan casa. Ah, ya, entonces nos va a dar vivienda, bueno, pero para construir, para eso tienes que construir las casas. Y para construir las casas necesitas tener una maquinaria inmensa de construcción. Entonces, el gobierno actualmente no posee, ni manifiesta de que no posee recursos para un montón de cosas, hasta ha tenido que bajar salarios para poder conseguir liquidez. Entonces, ¿de dónde va a sacar recursos para contratar tanta gente, para generar tanta inversión? ¿De dónde va a conseguir los recursos para multiplicar la inversión? Ah, va a contratar personas. Lo que pasa es que hacen unas propuestas un poquito fuera de la realidad. O sea, tal vez se puede hacer, pero no creo que con el presupuesto que tengamos, ni en el tiempo de 4 años. Por eso es que les digo que aquí viene el análisis En crítico. un año pueden hacer nada. Ese es el análisis crítico. Ustedes ya tienen herramientas, ustedes por algo están estudiando, ¿no? Ustedes por algo se están formando en la carrera de economía. Claro. Y ya tienen ustedes algunos argumentos técnicos para generar un debate. El generar un debate no es un sinónimo de pelea, ¿no? No es no, que tú me estás mintiendo. No. Simplemente decir, bueno, la propuesta que usted me plantea es muy buena, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a obtener los recursos? Entonces, ahí el candidato se va a quedar chuta. Si es que de verdad tiene un fundamento técnico, lo va a decir. Si no, va a decir chuta y lo que va a hacer es cambiar el tema. Entonces, eso ya a ustedes les va a dar una insignia de que si, qué tan real es lo que está proponiendo y lo que va realmente a hacer. Entonces, o escuchar argumentos que no salen. Bueno, me estoy un poco saliendo del tema de la materia, ¿no? Pero este es voy a cerrar esto, voy a ponerlo de nuevo acá para que no, pueden ver ustedes todo lo que tengo en la pantalla y sí, a veces se llena de mucho, voy a poner de mucho contenido acá. Entonces, eso es importante conocer, ¿no? Entonces, hablamos de un aumento, continuamos con el tema de las transferencias, ya mencionamos estos conceptos. Tenemos un aumento de la tasa impositiva marginal media. ¿A qué se refiere con tasa impositiva marginal media? Cuando hablamos de la tasa marginal, es cuál va a ser el valor del incremento de los impuestos por cada porcentaje que yo obtenga. Es decir, si yo actualmente estoy cobrando el 12% del IVA, y si le subo un punto, al incremento de ese punto, ¿cuánto me va a representar en dinero adicional? Mire, ya nosotros indirectamente lo calculamos. Hicimos hace un momento, dividimos, ¿cuánto? 14, ¿dónde estaba? Le decíamos que era 4.000 millones, el 33%. Eso representaba 3 puntos, 1.400 millones. Entonces, si lo dividimos para 3, estamos hablando de 1.400 dividido para 3, estamos hablando de aproximadamente 466 millones. O sea, en teoría, por cada punto porcentual que aumentemos en los impuestos, nosotros vamos a obtener 400 millones adicionales. Entonces, ahí dirían, entonces, solucionado el problema, aumentemos los impuestos y obtenemos más plata. Sí, pero hay que considerar otros efectos, ¿no? Suben los impuestos, se restringe el consumo. Y acordémonos en la curva de Laster, que en algún momento se hizo el cálculo, en el cual los impuestos llegan a un tope máximo y en vez de aumentar su recaudación, va a disminuir su recaudación, porque la gente simplemente se va a desmotivar a comprar.
Entonces, todos estos efectos hay que tener en consideración al momento de hacer las distintas análisis económicos, ¿no? ¿Qué es la tasa impositiva marginal media? Nuevamente es cuánto es lo que voy a pagar en promedio de impuesto por cada incremento, por cada dólar que se incrementa en impuestos, ¿sí? Obviamente estos van a producir efectos negativos sobre el trabajo, la producción y la inversión, porque se va a ver desmotivada, ¿no? El impuesto es como tienes que pagar, cuando tú tienes que pagar mucho, como dices, no, ya mejor no me meto esa actividad, me meto en otra, porque toda mi ganancia se me va en impuestos. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta. Una expansión de los programas de asistencia social significa que los individuos de rentas más bajas se arriesgan a perder más prestaciones si obtienen más rentas de actividades de mercado, es decir, el tipo de impositivo marginal efectivo de los beneficios potenciales de asistencias sociales. Bueno, esto está relacionado al fin que tienen los impuestos, ¿no? Esto es con respecto a los financiamientos de las transferencias. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. No pregunta. Bueno, entonces vamos a entrar a ver ya lo que es el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Ya hemos conversado un poquito acerca de lo que era el multiplicador el multiplicador que había propuesto John Maynard Keynes, ¿no? Entonces eso se llama multiplicador keynesiano. Inclusive vimos cómo se calculaba este multiplicador. Acuérdense que era 1 dividido sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. También habíamos visto cómo se calcula este rubro. Y sabíamos de que mientras más alto sea el valor del multiplicador, significa que el dinero o lo que el gobierno intervenía, en este caso, por cada dólar que el gobierno gastaba, iba a generar un crecimiento de este recurso en n veces, de acuerdo a el valor que nos indique el multiplicador. Entonces, ayúdenme con la lectura, por favor. Ayuden con la lectura. A ver, el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Conocido como el multiplicador del gasto, es decir, el aumento del gasto público en X unidades monetarias, resultará de un aumento del ingreso de la economía mayor que X. Ejemplo, el gobierno gasta $1.000.000 en contratar albañiles para remodelar los edificios gubernamentales. Los obreros reciben el dinero como salario. Parte del salario lo destinan al consumo de bienes y servicios. Ejemplo, comprar ropa nueva. Los productores de ropa tendrán ingresos adicionales, del cual una parte gastará en otros trabajadores y bienes. ¿Ya? Aquí, con lo que acabo de leer, pueden darse cuenta de otro ejemplo, ¿no? De lo que es el efecto del multiplicador. Ya lo estamos viendo a un nivel más segregado. Cuando conversamos inicialmente del multiplicador, lo veíamos que el gobierno inyecta dinero en un sector, en el sector primario, y del sector primario tiene que, con ese recurso que recibe, lo que hace es paga recursos de otros. Así también como paga recursos de otros, también hace consumos de otros. Por eso se llama el multiplicador keynesiano con intervención del Estado. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Gasten $1.000.000 en contratar albañiles para remodelar edificios gubernamentales. Ahí está aumentando el gasto público. Dicen, voy a darle mantenimiento a toda la infraestructura nacional. Entonces voy a contratar y por un valor voy a generar una partida por $1.000.000. Con esto que se contrate todo el país a albañiles. Entonces los albañiles van a tener más plazas de trabajo, porque el gobierno ya está anunciando que va a haber plazas de trabajo. Entonces, cuando una vez que hacen su trabajo, reciben sus ingresos, estos pueden consumir, pueden pagar deudas. Y ahí viene de que los otros rubros que de repente que están relacionados, que estaban un poco contraídos porque no tenían ingresos o las deudas no las podían recuperar, entonces ya comienzan a tener inyección de dinero y estos a su vez generan consumo y eso se va generando n veces. De ahí nace el cálculo del multiplicador keynesiano. Continúa con la lectura, por favor. Los productores... A ver si les sigue, compañero.
Le doy el paso. Gracias, compañero. Los productores y trabajadores beneficiados continuarán con el proceso y gastarán también parte de su salario. Al final de este proceso recurrente, el incremento en la renta nacional será mayor a $1 millón. Si ante un gasto de $1 millón, el producto final se incrementa en $3 millones por gasto secundario, el efecto multiplicador es de 3. Gracias. Aquí vemos lo que ya habíamos estado estudiando, ¿no? La definición del efecto del multiplicador keynesiano. Los trabajadores obviamente se benefician de este ingreso, en este caso son los albañiles. Como les mencionaba, resulta que el gobierno inyectó $1 millón, con este $1 millón se pudieron pagar obligaciones en equivalente a 3 millones. Entonces, ¿qué resulta? Que el efecto secundario de este ingreso de $1 millón fue 3 veces su aporte. Este multiplicador que inician, así como se ve en valores positivos, también se puede ver en valores negativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gobierno reduce el consumo, reduce el gasto público, elimina el gasto público? Dicen, el satanizado, bueno, no el satanizado, sino el exagerado gasto público que tiene. Demasiada gente está contratando, vota un montón de gente. Entonces viene el gobierno, hace una barrida. Sí, pero toda esa gente que estuvo trabajando para el sector público, que ahora está desempleada, simplemente ya no va a consumir. Y todos aquellos que estaban relacionados a esa producción, a ese ingreso, a ese gasto, se va a contraer. Entonces ahí también vas a tener que el multiplicador keynesiano va a actuar de manera negativa. O sea, por cada dólar que dejo de invertir, voy a tener que el producto se va a contraer. Y eso también tiene otras series de consecuencias. Ustedes ven que en economía todo tiene un efecto y tiene una consecuencia. Por eso es que en economía hay que saber muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado al momento de tomar un análisis. Con esto, las notas a considerar. ¿Alguien me ayuda con la lectura? El efecto multiplicador es mayor en economías poco desarrolladas que en las que presentan un mayor grado de desarrollo, principalmente porque las personas tienen una mayor propensión a consumir. Entonces, el multiplicador del gasto es en economía, se va a ver más en economías poco desarrolladas, economías como la ecuatoriana, ¿no? Donde hay mayor gasto, la gente va a consumir más. Hay menor gasto, la gente va a consumir menos. Entonces, la propensión a consumir es mayor. Eso es simple. Una persona que no ha tenido mucha plata y de repente tiene tanta plata, así como que se vuelve loco. Compre. Entonces, son cosas a que tener presentes en esto. Ya nos acaba el tiempo, nos vamos a reiniciar la sesión y seguimos con la clase, ¿ya? Nos quedamos con las críticas al multiplicador del gasto.